Bueno, hoy día vamos a ver lo que es el sistema respiratorio del equino. Vamos a tratar de abordar algunas de las patologías más comunes, tanto en el sistema respiratorio superior como inferior. Es un tema bastante amplio, por lo tanto, tómense el tiempo para ver la presentación, traten de ir analizándolo paso a paso, hagan pausas para que puedan ir poniendo la mayor atención a medida que voy a ir hablando de los distintos temas. Obviamente, si tienen dudas, está disponible mi correo para que puedan preguntarme y vamos a tratar de abordar un poco lo que son los procesos diagnósticos y algunas de las patologías. Bueno, en cuanto a las generalidades del sistema respiratorio, una de las cosas principales que me gustaría comentarles es el alto porcentaje de consultas que constituyen las alteraciones del el sistema respiratorio de los equinos. ¿Ya? El sistema respiratorio constituye el segundo más común motivo de consulta, después de músculo esquelético. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene relevancia en el rendimiento deportivo. La principal signología que es transversal al sistema respiratorio es la baja en el rendimiento deportivo del caballo. O eventualmente algunas otras alteraciones, pero debido a que las alteraciones del sistema respiratorio repercuten enormemente en su rendimiento deportivo, es un motivo de consulta muy frecuente. ¿Ya? Además, las alteraciones del sistema respiratorio del caballo, ustedes van a ir viendo que algunas patologías son más comunes que otras, pero sin embargo, como globalidad del sistema respiratorio va a ser un alto porcentaje de nuestras consultas en la vida profesional, ¿ya? Por lo tanto, obviamente está la importancia del examen semiológico, que en exploración clínica ustedes tienen que haber revisado cómo hacer un buen examen semiológico del caballo en cuanto a su sistema respiratorio. Por lo tanto, no me voy a detener tanto en esa parte, pero sí me voy a detener un poco más en lo que son los exámenes complementarios del sistema respiratorio. Entonces, ¿cómo va a ser nuestra aproximación diagnóstica? Un breve repaso de esto. Em, bueno, lo primero es el tema de la anamnesis, ¿ya? Eh, Dentro de la anamnesis obviamente vamos a tener distintos factores que son importantes, como por ejemplo la vacunación. Recordemos que los caballos, la única vacuna que tenemos obligatoria para los caballos en Chile es influenza equina, que es una patología respiratoria principalmente. Obviamente algunos otros antecedentes anamnésicos generales como la desparasitación puede ser importante. Hay algunos parásitos que migran y se alojan en las vías respiratorias temporalmente. El ambiente, si el caballo está o no está en contacto con otros caballos que pueden ser causal de un proceso infeccioso, si hay movimiento de caballos que entran y salen, si hay mucho polvo en el ambiente, que es lo que come el caballo, cómo come, todos esos factores van a ser importantes para nuestra aproximación diagnóstica del sistema respiratorio. Pero dentro de lo que el propietario nos va a comentar o el cuidador nos va a comentar, más comúnmente vamos a tener que el caballo hace ruidos respiratorios y estos ruidos normalmente van asociados al ejercicio, ¿ya? Algunos pueden estar asociados a ejercicios leves y constantes y otros a ejercicios de alta intensidad y ruidos respiratorios que se presentan solo cuando el caballo alcanza alto rendimiento, ¿ya? O alta exigencia. Otra de las cosas que nos puede llamar la atención y enfocarnos un poco a lo que es el sistema respiratorio es la baja del rendimiento. Como ya comenté, esto es una de las cosas más comunes que va a preocupar a los propietarios, a los cuidadores, a los dueños de los caballos, eh, respecto a que los van a llamar a usted, es que el caballo no está rindiendo lo que rendía antes. Ocasionalmente también podemos tener la presencia de moco y tos, ¿ya? A pesar, yo sé que en esto se confunden bastante y tienden a pensar que todos los caballos con problemas respiratorios tienen moco y tienen tos.
la verdad es que es bastante menos común de lo que esperarían. Y ahí vamos a ir viendo las distintas patologías porque esto no es tan común en algunas y en otras es mucho más común. ¿Ya? Pero obviamente una buena anamnesis debería irnos orientando a que la alteración se presenta en el sistema respiratorio. Luego vamos a tener lo que es la inspección indirecta, mirar al caballo, observarlo, ¿ya? Obviamente tenemos que evaluar lo que son los collares, ver que estos sean simétricos, si hay o no presencia de secreción en los collares, si hay aumentos de volumen en la cabeza. Vamos a ver un poco más adelante algunas patologías que producen alteraciones tan grandes que incluso llegan a deformar la cabeza. Alteraciones de dolor, y esto lo pongo en inspección indirecta porque el caballo puede manifestar signología de dolor en algunas patologías, como por ejemplo signología de cólico, y eso lo vamos a ver también un poquito más adelante. Y obviamente lo que yo les comento siempre en las pasos prácticos de la práctica preprofesional y la práctica básica, a mí me gusta observar al caballo cómo respira, ¿ya? Antes de tocarlo, antes de ocultarlo. Y en esto podemos evaluar tanto su frecuencia respiratoria como su patrón respiratorio. Recuerden que el patrón respiratorio del caballo es costo-abdominal, es decir, respira tanto con las costillas como con el abdomen, ¿ya? Con su musculatura costal y su musculatura abdominal. Y obviamente alteraciones en esto, disnea, taquipnea, y alteraciones del patrón respiratorio, como por ejemplo una marcada respiración abdominal, van a irnos indicando problemas del sistema respiratorio. Luego, obviamente, vamos a tocar al caballo, a revisarlo, y en esto siempre es importante la revisión de mucosas para evaluar el estado general del caballo, que deben ser rosadas, pálidas, húmedas, íntegras, el tiempo llene capilar. Todo esto nos va a hablar en términos generales de su hidratación, de su perfusión, eventualmente si hay endotoxemia o alguna otra alteración. Pero enfocados un poquito más a lo que es el sistema respiratorio, está tanto la percusión y la auscultación del campo torácico, ¿ya? La percusión del campo torácico es más bien timpánica, lo mismo con los senos paranasales. Recordemos que tenemos aire, por lo tanto vamos a tener un sonido más timpánico tanto en los senos paranasales como en el tórax, exceptuando obviamente la matidez cardíaca, donde está situado el corazón. Y la auscultación tenemos el murmullo vesicular, que es el sonido normal del pulmón. En el caso de los caballos adultos es bastante difícil escucharlo. En algunos, según la condición corporal, se nos va a hacer más difícil. O sea, caballos que tienen mucha grasa o mucha masa muscular sobre el tórax, se nos va a ir complicando un poquito más la auscultación. Pero claramente podemos ir determinando alteraciones en los sonidos de la auscultación, como por ejemplo los crépitos, las sibilancias y todos estos sonidos que ustedes ya han revisado anteriormente. Y eventualmente también la fiebre, ¿ya? Y aquí también cuidado, la fiebre es un signo poco común en los caballos en general. Por lo tanto, el que no tenga fiebre no significa que no haya un proceso que esté ocurriendo en ese caballo, y por otro lado, el que tenga fiebre no es exclusivo de procesos infecciosos, ¿ya? Entonces hay que siempre hacer un examen bien completo. Y por último tenemos lo que son los exámenes complementarios, ¿ya? Dentro de los exámenes complementarios del sistema respiratorio tenemos la endoscopía, que es uno de los exámenes que vamos a evaluar en gran detalle dentro de lo posible. La radiografía, que si bien en caballos adultos es una herramienta un poco menos útil, vamos a ver algunas alteraciones que podemos encontrar y algunos de los casos en los que la radiografía nos puede ser útil. Los lavados, ¿a qué me refiero con esto? Al lavado broncoalveolar y al lavado transtraqueal. La pleurocéntesis y la biopsia, que no me voy a ahondar demasiado en ellas, pero las voy a nombrar porque eventualmente pueden ser importantes para nuestros diagnósticos ya en casos un poco más avanzados.
Entonces, vamos a revisar un poco lo que son los exámenes complementarios en primer lugar, y a medida que los vamos revisando vamos a ir ahondando también en las distintas patologías. Entonces, recordemos el campo del tórax. Aquí tenemos un esquema que me parece un poquito errado. Traten de tirar esta línea un poquito más corta aquí, ¿ya? Recuerden que el abdomen del caballo cubre todo esto, por lo tanto el tórax debería ser más o menos detrás del codo, por debajo de los procesos transversos, hacia la tuberosidad isquiática, un triángulo, pero no tan amplio hacia abajo, ahí ya estamos agarrando parte del abdomen. ¿Ya? Entonces, obviamente para la evaluación vamos a evaluar tanto lo que está en cabeza, cuello y ambos hemitórax. Ya no nos olvidemos tampoco cuando hablamos de la infección directa, la ocultación de la tráquea con su soplo tubárico, que suene limpio, un sonido de soplido limpio, que no tenga sensación de secreción o chapoteo. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, la radiografía, y aquí puse un esquema que voy a repetir probablemente para explicarles un poquito la anatomía, porque en esto se me confunden un poco, ¿ya? Y tenemos los senos paranasales, ¿ya? Los senos paranasales que más comúnmente se afectan en el sistema respiratorio son el frontal y los maxilares, ¿ya? Recuerden que aquí tenemos el seno frontal, y tenemos también el seno maxilar. Si ustedes lo ven aquí, seno maxilar, seno frontal acá. ¿Ya? En la radiografía es una herramienta muy útil para evaluar los senos paranasales. En ellos podemos ver si están libres de contenido, su radiolucidez característica, y vamos a ver más adelante cuando están alterados que esto se altera, y vamos a ver otra imagen radiográfica distinta donde el contenido en los senos paranasales, por ejemplo, se va a ver más radiopaco, o sea, más blanco. ¿Ya? Recordemos además, aprovechando que tenemos esta imagen aquí, un poco de anatomía. Recuerden que esto es el paladar blando, este que está aquí, y sobre él está situado aquí la epiglotis, ¿ya? La rimaglotis aquí. Este es un corte por la mitad del caballo, ¿ya? El paladar blando, quiero que sepan que da la vuelta alrededor de la epiglotis y los procesos corniculados del aritenoide, y hace una especie de ojal. Entonces, en el fondo, si yo me fuera más hacia lateral, yo vería que el paladar blando cruza aquí, hace un ojal y vuelve por acá. ¿Ya? No es que se corte aquí, sino que en esta parte está situado bajo la epiglotis, pero como si fuera un ojal. ¿Ya? Eso es importante para algunas de las alteraciones que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, recordando esto de la anatomía, tenemos uno de los exámenes complementarios útiles en cabeza, va a ser la radiografía, y va a ser tanto para la evaluación de senos paranasales, la evaluación dental, que va a ser importante también en el sistema respiratorio, y la evaluación de bolsas guturales, entre otras cosas. También tenemos la evaluación de tráquea, en el caso de la radiografía del cuello. Voy a volver a la radiografía un poquito más adelante también, ¿ya? Denme un segundo. Bien. Entonces, otro de los exámenes complementarios que tenemos es el lavado bronquioalveolar. ¿Ya? El lavado bronquioalveolar consiste en un lavado que se puede hacer tanto con una sonda especial como con un endoscopio. Fíjese, aquí está el endoscopio. La sonda especial básicamente se ingresa igual que el endoscopio por la nariz, se ingresa por la nariz, por los hollares, hacia la tráquea, se baja por la tráquea y tiene un CAF, un balón que uno infla, ingresa líquido a nivel de los bronquios, a nivel del pulmón directamente.
Entonces, uno ingresa 500 ml, es la medida estándar que últimamente se está recomendando, independiente del tamaño del caballo, en caballos adultos. 500 ml de líquido cloruro de sodio estéril, obviamente, y se colectan luego para poder hacer una citología, ¿ya? El procedimiento con el endoscopio es básicamente el mismo, lo que sí se necesita es que el endoscopio tenga el canal a través del cual ingresar y colectar el líquido, no todos los endoscopios lo tienen, pero ambos métodos se pueden utilizar, ¿ya? Entonces, este líquido que nosotros vamos a colectar normalmente se centrifuga y de la parte que queda más celular se hace un conteo y una evaluación de las células presentes en él, ¿ya? El valor normal, ay, lo puse al revés. Lo puse al revés, chicos. El valor normal del lavado bronquioalveolar es este de aquí, ¿ya? Fíjense que predominan los macrófagos, seguidos por los linfocitos, y en el caso del lavado transtraqueal, que lo vamos a ver más adelante, son estos valores de acá. Están al revés, se los voy a corregir para enviarles el PPT, ¿ya? Pero sí es importante evaluar la proporción de estas células, que son las más comunes, principalmente los macrófagos, los linfocitos y los neutrófilos son los más abundantes. Obviamente en algunas patologías se van a ver aumentados, que es lo que nosotros queremos ver. El otro lavado es el lavado transtraqueal. Como ustedes ven aquí, se hace una preparación aséptica del cuello del caballo, en la parte más gordita que tiene el caballo en el cuello, ¿ya? Y se ingresa con un catéter especial. Ese catéter especial también nos permite ingresar una cantidad de líquido, que normalmente son aproximadamente 200 ml, y también evaluar el conteo de células, que en el caso del lavado transtraqueal son estas que están acá, ¿ya? También fíjese, macrófagos, linfocitos y neutrófilos. Y en el caso del lavado bronquialveolar son los macrófagos y los linfocitos los que predominan, y en el caso del lavado transtraqueal son más o menos parejos macrófagos, linfocitos y neutrófilos, ¿ya? El lavado transtraqueal también nos va a permitir hacer los cultivos, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué no nos sirve el lavado bronquioalveolar? Porque nosotros ingresamos a través de la nariz, y la nariz está llena de flora normal. Por lo tanto, al ingresar a través de la nariz, tanto sea con el endoscopio como con esta sonda especial que yo les comento, nosotros vamos a arrastrar una gran cantidad de bacterias. Por lo tanto, nuestro cultivo no es representativo. Probablemente va a salir contaminado y van a crecer todas las bacterias y todos los microorganismos que están presentes normalmente en la nariz. En cambio, en el lavado transtraqueal, nosotros estamos ingresando a tomar una muestra que es representativa de todo el pulmón, ya que todo el pulmón drena su contenido en el fondo en la tráquea, ¿ya? Entonces, en procesos difusos va a ser muy útil evaluar la citología, porque va a tomar una muestra general del pulmón y además nos va a permitir cultivarla, porque no vamos a tener toda esa flora normal del sistema respiratorio superior de la cabeza, ¿ya? Por lo tanto, también es importante aquí la preparación aséptica, no solo para que nosotros no ingresemos bichos, sino que para que la flora normal aquí de la piel, nosotros no la estemos tomando para cultivarla, ¿ya? Seguimos con la radiografía. Me fui de cabeza hacia abajo, por lo tanto vuelvo a la radiografía, pero en este caso del tórax. Y estas son las vistas que se toman aproximadamente, ¿ya? Obviamente son lateral, y como ustedes se fijan, requieren un seteo de equipo que es bastante alto, y no todos los equipos portátiles lo logran en un caballo adulto. Obviamente en un potrillo va a ser mucho más útil, más diagnóstica la radiografía del tórax. Sin embargo, en caballos adultos igual con algunos equipos se pueden lograr buenas imágenes. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Aquí tenemos un compendio de estas dos tomas radiográficas, donde juntando las tomas vamos a lograr esta imagen en total, ¿ya? Aquí está en solo una imagen, porque esta es una radiografía de potrillo que la saqué de una
clase de un diplomado. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Bueno, las costillas en primer lugar, fíjense ahí las costillas, son más radiopacas porque es hueso, ahí están marcadas en el esquema. Esta que va aquí, más radiolúcida, es la tráquea, fíjense, la tráquea. ¿Ya? El corazón, que hace toda su silueta cardíaca, el corazón. La vena cava caudal, la vena cava caudal, la vena pulmonar y la vena pulmonar. Esto que está aquí ya es el diafragma y hacia allá entramos en abdomen. ¿Ya? Y nosotros queremos evaluar básicamente este triangulito de acá principalmente, que es bastante diagnóstico, y esta colita de acá. ¿Por qué? Porque este triangulito de acá, el cráneo ventral de pulmón, es lo que principalmente se afecta en el caso de neumonías, por ejemplo, en una neumonía por aspiración, donde vamos a perder esta radiolucidez del pulmón y se va a poner más radiopaco, vamos a perder de vista este triángulo, va a estar todo gris en el fondo, ¿ya? Y en el caso de algunas otras patologías, como patologías obstructivas, por ejemplo, como un asma severo eventualmente, o eh, otro tipo de patología difusa, eventualmente podríamos ya tener aquí más afectado y aquí vamos a ver más marcado un patrón intersticial o un patrón alveolar o todas esas alteraciones que ustedes deberían haber visto en imágenes diagnósticas, ¿ya? En los ramos de imágenes. Las alteraciones, los patrones, son exactamente los mismos que para las otras especies, el patrón alveolar, el patrón bronquial, el patrón intersticial, el patrón nodular, son todos exactamente los mismos. Entonces yo aquí lo que quiero es que ustedes vean lo que es una radiografía normal de un caballo, ¿ya? Obviamente en un caballo adulto se ve un poco peor que esto, cuesta un poco más lograr estas imágenes y necesitamos más tomas, porque con una sola placa tomamos solo esto o solo esto. Pero es básicamente estos triángulos de aquí que nos vamos a enfocar y este de aquí. Entonces, habiendo visto rápidamente lo que son algunos de los exámenes complementarios, me voy a ir metiendo en las enfermedades y vamos a volver a repasar los exámenes complementarios de acuerdo a cada una de las patologías, ¿ya? Obviamente tenemos otro examen complementario como es la ecografía, que la voy a abordar un poco más adelante, cuando me venga siendo útil para las enfermedades, ¿ya? Y vamos a retomar también lo que es la endoscopía, lo que es el lavado bronquialveolar y el lavado transtraqueal. La sinusitis es la inflamación de los senos paranasales, ¿ya? Normalmente esta responde a procesos bacterianos sobre un 80% de los casos, y los senos paranasales que más se afectan son el frontal y el maxilar, ¿ya? Que los tenemos marcados aquí y acá, ¿ya? Aquí hay uno y acá está el otro, ¿ya? Fíjense aquí también, que es esta imagen anatómica que yo les mostraba acá. Bueno, la radiografía va a ser nuestro examen complementario más útil en el caso de la sinusitis, porque nos va a permitir evaluar el contenido. Fíjense que en esta radiografía yo posiciono al caballo con un poquito de sedación, idealmente para que baje la nariz. Y fíjense, estas flechas que están marcadas aquí muestran un contenido más radio opaco, fíjense, con un nivel. Eso es líquido adentro del seno. Fíjense que aquí está el seno y tenemos líquido ahí, líquido aquí, que se baja y se mueve. ¿Se fijan? Obviamente esto está totalmente alterado. Fíjense en el caso de este caballo, tenemos una alteración del molar, lo cual también nos está provocando una sinusitis, ¿ya? Fíjense en este, tenemos el seno completamente ya más colapsado, más radiopaco de lo que debería ser. ¿Ya? Esto es lo que vamos a ir viendo cuando tenemos sinusitis. Otro de los signos clínicos que tenemos en la sinusitis son el moco,
¿ya? El moco puede ser tanto unilateral como bilateral. Normalmente las sinusitis presentan moco unilateral, pero en el caso de que tengamos obviamente más de un seno afectado o el seno frontal esté afectado, la secreción nasal puede ser bilateral. ¿Ya? En el caso de la sinusitis del maxilar, normalmente responden al seno maxilar que esté afectado. Si es el derecho, son derechas, y si es el izquierdo, son izquierdas. ¿Ya? Las sinusitis inclusive pueden llevar a una deformación de la cabeza, ¿ya? Y esto es lo que les decía yo, que era importante evaluar. Sinusitis crónicas van a terminar levantando aquí la superficie y deformando, generando aumentos de volumen, que pueden ser tanto del seno frontal como de los maxilares, y pueden ser verdaderas deformaciones de la cabeza del caballo. Por lo tanto, aquí de nuevo la inspección indirecta es importante evaluar si el caballo tiene moco, a la percusión de los senos, si hay alguno que está con un sonido mate. Obviamente nos va a ir orientando a que adentro de ese seno paranasal hay contenido que no debería ser. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento de la sinusitis? El tratamiento es principalmente quirúrgico. Se hace una trepanación del seno, o sea, se ingresa a través del hueso, se rompe el hueso y se realiza un lavado del seno. ¿Ya? Estos lavados pueden irse repitiendo según necesidad, eventualmente ya sacando el material que normalmente es purulento o serosanguinolento, sacando el material, sobre todo cuando hay pus. Una vez que se retira y se limpia, se puede ir agregando una terapia antibiótico, ¿ya? Este nivel de sinusitis, por supuesto, no les va a responder a una simple terapia antibiótica. Por lo tanto, insisto, aquí lo que importa es su examen clínico. Yo tengo un caballo que tiene moco, y tiene moco solo por un hollar. Le hago la percusión de los senos paranasales y me encuentro que el seno maxilar izquierdo, por ejemplo, tiene una percusión mate en vez de una percusión timpánica. Además es una percusión dolorosa. El caballo puede tener mal olor al respirar, puede eliminar aire hediondo, ¿ya? También puede tener aumentos de volumen en la región de los molares, ¿ya? Que incluso pueden fistular hacia abajo, ¿ya? En el fondo, ese absceso del diente puede abrirse también por abajo. Todas estas alteraciones nos van a ir orientando a dónde está el problema. Y una vez que diagnosticamos una sinusitis, bueno, como les digo, el tratamiento es el lavado a través de una trepanación quirúrgica del seno. Seguimos hacia el tórax y nos encontramos con la ultrasonografía. Aquí me quedó un poquito desordenada la presentación, perdón chicos por el desorden. Voy a tratar de ordenárselos un poquito para el PPT, pero básicamente vamos a volver una y otra vez a todas las cosas, así que vamos a ir hacia adelante y hacia atrás todo el tiempo. La ultrasonografía es una herramienta bastante útil en la evaluación del tórax. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Obviamente, en caballos que son muy peludos, vamos a hacer una tricotomía del paciente, lo vamos a depilar. Acuérdense que el eco no penetra a través del aire, por lo tanto necesitamos eliminar el aire entre el transductor y el caballo. En caballos que tienen pelito corto no va a ser necesario, pero sí vamos a tener que ocupar algún material para hacer contacto, que normalmente es alcohol un poquito más diluido, alcohol al 70% o gel, ¿ya? ¿Qué transductores podemos ocupar? Podemos ocupar un transductor macroconvexo, que es el que se ocupa también en abdomen, con una frecuencia aproximada de 3,5 MHz. O podemos ocupar un transductor lineal, que normalmente se ocupa el lineal corto, pero la verdad es que yo, como no tengo el lineal corto, ocupo el transductor lineal reproductivo y funciona perfectamente bien también. ¿Y qué es lo que vamos a ver en la imagen? Bueno, recordemos que lo primero que vamos a tener es piel y subcutáneo. ¿Ya? Piel y subcutáneo. Aquí. Piel y subcutáneo. Obviamente esto es más o menos según la cantidad de grasa que tenga el caballo.
los músculos intercostales, que son estos de aquí, los músculos intercostales, y luego vamos a ver una línea hiperecoica, que es ambas pleuras que se van a ir moviendo hacia un lado y hacia el otro, en contacto con el aire, producen un artefacto ecográfico que se llama reverberancia, y se producen unas líneas paralelas hacia abajo, ¿ya? Nosotros no podemos ver el pulmón propiamente tal con la ecografía, nosotros vamos a ver solo la superficie, las pleuras en contacto con este pulmón, ¿ya? Sin embargo, en algunas alteraciones sí vamos a poder ver un poquito más de pulmón. ¿Y por qué no podemos evaluar todo el parénquima pulmonar? Por supuesto, porque tiene aire. Y como les comentaba, el eco no pasa a través del aire, no funciona a través del aire, entonces nos sirve para evaluar solo esta superficie y el espacio pleural, tanto entre la pleura parietal y visceral. Entonces, aquí déjenme sacar el láser. Aquí tenemos una ecografía, es una grabación de la pantalla del eco. Fíjense que aquí lo que les comento es con un transductor lineal transrectal. Esto está con una frecuencia de 7,5 y una profundidad de 8 centímetros. Es más que suficiente para evaluar el tórax. Incluso pueden ocupar un poquito menos, pero en general aproximadamente 10 centímetros está bastante bien. Esta imagen que ven aquí es una costilla, fíjense que es bastante hiperecoica, o sea, blanca, y hace un artefacto ecográfico que se llama sombra acústica. No se ve nada hacia abajo porque es hueso, ¿ya? Y aquí tenemos lo que les comentaba yo, piel y subcutáneo, los músculos intercostales, músculos intercostales, músculos intercostales, y las pleuras que se van a ir moviendo hacia un lado y hacia el otro, ¿ya? Con esa línea bien hiperecoica. Fíjense además que en esta ecografía también tenemos una alteración que se ve, en vez de estas líneas paralelas que les decía yo, estas líneas horizontales, se ve una línea vertical hacia abajo, hiperecoica. Esto es una alteración en la ecografía normal de un pulmón que se llama colas de cometa, ya ese es el nombre común de estas líneas. Y se deben principalmente a consolidaciones pequeñas del pulmón, puede ser pequeños abscesos, pequeñas consolidaciones aquí en el pulmón. Miren aquí el video, fíjense cómo las pleuras se mueven a medida que va respirando el caballo, en este caso es un potrillito, y cómo aparecen y desaparecen las colas de cometa, inclusive aquí hay un pequeño absceso, ahí, ahí, ¿ya? Lo voy a poner de nuevo. Entonces vamos a ir viendo que la ecografía es útil tanto para evaluar el espacio pleural como algunas alteraciones en el pulmón también. Otras alteraciones en el pulmón, fíjense aquí también, piel y subcutáneo, los músculos intercostales, y aquí en vez de tener esa línea hiperecoica que iba hacia un lado y hacia el otro, que era la superficie, o sea, que eran las pleuras, lo que tenemos es un gran acúmulo de líquido. Ya, esto lo vamos a ver más adelante también. Acúmulo de líquido, aquí está la superficie pulmonar con colas de cometa, apenas se ve debajo de todo este líquido. Aquí hay presencia de fibrina y probablemente también aparece el ligamento pericardio diafragmático, que no es normal verlo en una ecografía de tórax. Aquí tenemos también otra alteración, fíjense aquí la imagen normal, voy a poner el láser de nuevo. Fíjense aquí la imagen normal, y aquí tenemos nuevamente piel y subcutáneo, los músculos intercostales y las pleuras. Pero fíjense que esa línea hiperecoica se pierde y me aparece una gran masa con una cola de cometa. Esa masa es un absceso, ¿ya? Y esto, por ejemplo, es característico de una patología infecciosa que ustedes ya vieron, que no voy a ahondar en ella ahora, que es el Rhodococcus X. De hecho, esto es una ecografía de un potrillo de 3 meses con Rhodococcus X, ¿ya? Fíjense, se pierde esa continuidad de la ecografía de las pleuras y aparece una especie de parénquima bien definido, ¿ya? Ese es un absceso pulmonar.
Bueno, el otro examen complementario que vamos a ir viendo, y es uno de los que más vamos a ahondar, es la endoscopía, ¿ya? Y aquí vuelvo a recordar la anatomía. Nosotros para realizar endoscopía vamos a entrar por los hollares, ¿ya? Vamos a pasar por debajo de las conchas, por aquí está el etmoides también, y nos vamos a dirigir hacia la faringe, la laringe, la faringe, y vamos a pasar a través de la rima glotis hacia la tráquea, ¿ya? Entonces, nosotros ingresamos con el endoscopio a través de uno de los hollares. Obviamente para realizar un buen examen endoscópico diagnóstico, el ideal es que el caballo no esté sedado. Va a depender también de la patología que sospechemos, pero el ideal es hacerlo sin sedación, ¿ya? Obviamente esto es incómodo para el caballo y es difícil. ¿Qué es lo que vamos a ir viendo primero? Bueno, primero vamos a ver el septo a uno de los lados y depende de por dónde estemos ingresando, a qué lado lo vamos a ver. La concha dorsal y la concha ventral. Si volvemos para atrás, aquí están las conchas, ya, fíjense. Y vamos a seguir avanzando hacia adentro. Luego vamos a ver de nuevo la concha dorsal, seguimos avanzando, fíjense en la mucosa, es una mucosa rosada que tiene su irrigación, pero no hay presencia de secreción, no está hiperémica, esta es una mucosa normal. Seguimos avanzando y nos vamos a encontrar con este que está aquí, una estructura ovalada, bien irrigada. Este de aquí es el etmoides, ¿ya? Obviamente hay que tratar de tener cuidado de no pegarle con el endoscopio al etmoides, porque el etmoides cuando se lesiona sangra bastante, les va a entorpecer toda la endoscopía, va a ser feo para el dueño, va a ser molesto para el caballo, entonces tengan cuidado con este que está aquí, ¿ya? También es importante evaluarlo, ¿por qué? Porque obviamente hay algunas alteraciones del etmoides que también son importantes de evaluar, ¿ya? Ahora no las vamos a ver todas, no nos vamos a detener en el etmoides porque es un poco menos común, pero sepan que esta es su estructura normal. Seguimos avanzando y lo que vamos a encontrar es la faringe, ¿ya? ¿Cómo es la faringe? Bueno, primero tenemos el receso faringeo, que es este que está aquí. El receso faringeo, de nuevo, fíjense en la mucosa, con su vasculatura normal, rosada pálida. Tenemos estos de aquí, que son las aberturas, los pliegues que me van a permitir ingresar a las bolsas guturales posteriormente. Vamos a llegar a ellos más adelante. Y al final podemos ver la laringe. Seguimos avanzando y nos encontramos con la laringe. Obviamente cuando nosotros estamos evaluando la faringe, también es importante que aquí en las aberturas hacia las bolsas guturales, evaluar que no haya presencia de secreciones que vengan de alguna de las bolsas guturales, y en el caso que sea necesario también vamos a ingresar a ellas. Seguimos avanzando y encontramos entonces hacia el caballo, o sea, hacia los pulmones, cada vez más adentro vamos a encontrar la laringe. Y aquí tenemos lo que es la anatomía normal de la laringe, ¿ya? Aquí, esto que está aquí es la abertura hacia el esófago, que obviamente aquí está cerrado porque el caballo está respirando, no está tragando, ¿ya? Estos que están marcados con la letra B son los procesos corniculados del aritenoides, ¿ya? Estos que están aquí marcados con la letra C son los ventrículos. Estos de aquí con la letra A, son las cuerdas vocales, ¿ya? Esta que está marcada con la B es la rima glotis, que es en el fondo la entrada de esta cavidad que se forma aquí, ¿ya? Aquí tenemos la mucosa laringea, fíjense, aquí hay una diferencia, la vamos a ver más adelante también, fíjense, aquí hay unos globitos, aquí no. Entonces tenemos procesos corniculados, cuerdas vocales, ventrículos, ¿ya?
pliegues aritenoepiglóticos, aritenoepiglóticos, la entrada al esófago, la rimaglotis. Y esta que está aquí es la epiglotis. Fíjense que la epiglotis tiene una vasculatura muy detallada, muy marcadita, y tiene los bordes aserrados, como si tuviera unos pequeños dientecitos. ¿Ya? Eso también es importante de evaluar, porque vamos a ver más adelante en algunas alteraciones se altera esto que está aquí. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un repaso de las estructuras de las que vamos a ir hablando. Entonces, la primera patología que vamos a ver referente a la endoscopía es la neuropatía laringea recurrente, antes llamada hemiplegia laringea. Actualmente se acepta más correcto el término neuropatía laringea recurrente porque tiene que ver más con un problema del nervio, que a veces puede presentarse con hemiplegia, pero no siempre, por lo tanto, vamos a llamarla neuropatía laringea recurrente. ¿Qué es lo que ocurre? El nervio laríngeo recurrente izquierdo es más largo que el derecho, ¿ya? Es bastante más largo. Y la fisiopatología indica que va ocurriendo una desmielinización crónica de este nervio. Va perdiendo su mielina de manera crónica y se va alterando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al perderse esta mielina de este nervio, va a perder su función y se va a generar una atrofia en el músculo cricoaritenoideo dorsal izquierdo. ¿Qué es lo que hace este músculo? Este músculo genera la abducción del proceso corniculado de la laringe, ¿ya? Entonces genera la abducción de la laringe, obviamente en este caso del lado izquierdo. ¿Ya? Recuerden que la endoscopía es como un espejo, por lo tanto si tengo hemiplegia a este lado, que es mi lado derecho de la imagen, en verdad es el lado izquierdo del caballo. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí teníamos la endoscopía de un caballo relativamente normal, los procesos corniculados, la entrada al esófago, los ventrículos, las cuerdas vocales, la epiglotis. Fíjense aquí la epiglotis, ¿ya? Y fíjense que esto cuando el caballo respira, los procesos corniculados se van a mover cada uno hacia su lado, permitiendo una abertura aquí en la rimaglotis que permita el paso del aire, ¿ya? Cuando hay una neuropatía laringea recurrente, como ya hablamos, debido a la falla de este nervio, se atrofia el músculo y este pliegue, el proceso corniculado del aritenoides, se va a levantar menos, se va a abducir menos y va a ir colapsando la laringe. Hay una hemiplegia, ¿se fijan? Hay una hemiplegia porque este lado de la laringe no se abduce como debería abducirse, ¿ya? Y esta obviamente va graduada en distintos grados. Fíjense que no es lo mismo esto que esto. Aquí tenemos una que podría ser un grado 2, dependiendo si está siempre presente o no, un grado 3. Y aquí tenemos una que colapsa completamente la laringe, esta es un grado 4. Fíjense, este proceso corniculado no se levanta absolutamente nada. ¿Se fijan? Entonces, hay un sistema de graduación donde tenemos que el grado 1 es básicamente el normal, hay una abducción completa de los aritenoides, ¿ya? Y esta abducción puede ser mantenida en el tiempo, o sea, cuando el caballo está respirando, estos se abren completamente de manera simétrica y se mantienen mientras el caballo está respirando. En el grado 2, los cartílagos del aritenoides, ¿ya? Su movimiento es asincrónico en algunos momentos, pero logran en algún momento abrirse y mantenerse abiertos. En el grado 3, uno de los cartílagos no funciona correctamente, obviamente, y la abducción no se logra mantener, como este que estaba acá. ¿Se fijan? Este está completamente abducido y este no. Y eso no logra abducirse y mantenerse en el tiempo. Y en el grado 4 tenemos de frentón una inmovilidad del cartílago del aritenoide, y fíjense, que ni siquiera se nota la cuerda vocal, está todo colapsado en uno de los lados, ¿ya?
Obviamente grado 2 y 3 tienen algunos subgrados, pero no me interesa que se los aprenda, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer con estos caballos? Bueno, lo primero es diagnosticarlos. ¿Cómo los vamos a diagnosticar? Bueno, son caballos que presentan baja de rendimiento cuando se los exige deportivamente, en deportes intensos. Normalmente tienen un ruido respiratorio que el propietario describe como un ronquido, un silbido al movimiento cuando se los exige deportivamente, y el caballo se ahoga, ¿ya? Entonces, cuando tenemos todos estos antecedentes, ¿qué es lo que vamos a decir nosotros? Probablemente esto es de sistema respiratorio, vamos a hacer nuestra evaluación completa y vamos a decir, ok, examen complementario, endoscopía. A la endoscopía nos vamos a encontrar con estas alteraciones, ¿ya? Obviamente en el grado 2 a veces no tenemos signología en reposo, por lo tanto, si tenemos la posibilidad de realizar una endoscopía dinámica, que es básicamente lo mismo, pero es un sistema de video que se le pone al caballo, se ingresa con la endoscopía, se fija aquí y el caballo se manda a trabajar a la misma intensidad que siempre se trabaja. Entonces, obviamente esa es más diagnóstica porque permite ver alteraciones en el ejercicio, ya que no siempre vamos a poder verlas en reposo. ¿Y qué vamos a hacer con estos caballos? Vamos a hacer una laringoplastia prostética con o sin ventriculectomía o cordectomía. ¿Qué significa esto? Sacar parte del ventrículo y sacar la cuerda vocal, ¿ya? ¿Y en qué consiste la laringoplastia prostética? Consiste en tomar el proceso, el cartílago del aritenoides y fijarlo hacia atrás con una sutura no absorbible, ¿ya? Esto obviamente ya es un tema más de cirugía, pero en el fondo vamos a tomar el cartílago del aritenoides y lo vamos a traccionar y lo vamos a fijar. Y eso me va a permitir, como tenemos aquí, fíjense aquí, este era un caballo con una hemiplegia, fíjense cómo queda en el posquirúrgico, queda con el cartílago del aritenoides completamente abducido durante todo el tiempo, ¿ya? ¿Cuál es el problema de esta cirugía? El problema es que ocasionalmente en el posquirúrgico esto se suelta un poco y no se logra la abducción completa. Básicamente ese es el problema, ¿ya? En general, cuando se logra la abducción completa, el pronóstico es muy bueno, el caballo puede retomar el ejercicio sin problema después de su tiempo de posquirúrgico, y son caballos que no van a tener más problemas. Ahora, si la cirugía se soltó, no funcionó bien, el pronóstico se vuelve un poquito más reservado porque el caballo probablemente no va a responder a la laringoplastia prostética como quisiéramos, y obviamente un caballo con hemiplegia, el aire ingresa de manera turbulenta, que es lo que nos provoca estos ruidos respiratorios, y hace que ingrese menos aire y de manera turbulenta, lo que por un lado me irrita y por otro lado me va a comprometer la capacidad deportiva de ese caballo. Otra de las alteraciones que tenemos y vamos a ir viendo en la endoscopía es el desplazamiento dorsal del paladar blando, ¿ya? Estas son todas patologías del sistema respiratorio superior, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí siempre les voy a poner la imagen de la laringe normal para que vayamos comparando. Entonces, ¿se acuerdan que yo les comentaba aquí que el paladar blando pasaba por debajo de la epiglotis y hacía como un ojal a través de los procesos de los cartílagos del aritenoide? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Aquí por abajo de la epiglotis pasa el paladar blando. Aquí está la epiglotis, pasa el paladar blando por abajo. ¿Qué es lo que ocurre en el desplazamiento dorsal del paladar blando? Por diversas razones que todavía no están todas determinadas. La fisiopatología del desplazamiento del paladar blando es un tema de discusión, ¿ya? Una de las causas sí es congénita, en esos casos obviamente el pronóstico es peor. ¿Qué es lo que pasa? El paladar blando, en vez de pasar por debajo de la epiglotis, la cubre
completamente y se posiciona encima. ¿Se fijan? El paladar blando, en vez de hacer su ojal, en vez de pasar por debajo de la epiglotis, el ojal que yo les comentaba, se posiciona por arriba y perdemos en la endoscopía la imagen de la epiglotis. Fíjense que en la endoscopía lo que vamos a ver, bueno, son los aritenoides, las cuerdas vocales, los ventrículos, pero en vez de ver la epiglotis con sus dientes cerrados, la vemos completamente tapada, como si tuviera una frazada puesta encima. ¿Ya? Esto es un desplazamiento dorsal del paladar blando. Esta patología también me genera sintomatología muy parecida a la que es la neuropatía laringe recurrente. Es un caballo que se ahoga al exigirle gran rendimiento, ¿ya? También presenta ruidos respiratorios. La única diferencia, claro, es que cuando es congénito el caballo lo ha presentado siempre, a diferencia de la neuropatía laringe recurrente, que va a ir apareciendo porque es un proceso crónico. Se me olvidó comentarles también, en el caso de la neuropatía laringe recurrente, aparte de ser un proceso crónico que está asociado a algunas razas y algunas líneas sanguíneas, también puede ocurrir por malas venopunciones de las yugulares que van a afectar en el fondo el nervio laringeo recurrente que pasa por ahí. Y en ese caso, inclusive, eh, pueden ser bastante severas y son de aparición más brusca. Pero tienen relación a un tratamiento. Ahí entra la anamnesis como detalle importante. En el caso del desplazamiento dorsal del paladar blando, tenemos dos presentaciones, una presentación que es ocasional, que va a tener bastante mejor pronóstico, y una presentación que es congénita. En el caso de la congénita, los caballos presentan muchas veces disfagia, por lo tanto, tienen alteraciones al tragar, muchas veces también generan neumonías por aspiración, y esos caballos tienen bastante mal pronóstico. En el caso de los caballos que ocasionalmente en el ejercicio hacen desplazamiento dorsal de paladar blando, son caballos, como les digo, que se van a ahogar en el deporte, que van a hacer ruidos respiratorios. ¿Y cómo podemos tratarlo? De dos formas. Primero, con tratamiento médico, entre comillas, que es básicamente el amarre de la lengua. Se amarra la lengua con un lengüero, ¿ya? Y la fijan la lengua. ¿Por qué? Porque había una creencia, esta es una creencia muy antigua, de que el caballo al tragar se producía el desplazamiento dorsal del paladar blando. Por lo tanto, yo no quería que en carrera el caballo pudiera tragar. Bueno, la verdad es que este conocimiento tan antiguo ha probado tener una base científica importante. Se ha demostrado que caballos que hacen desplazamiento dorsal del paladar blando ocasional eh, disminuyen su presentación hasta en un 70% cuando corren con la lengua amarrada, ¿ya? Así que a pesar de ser un conocimiento popular, tiene una base científica importante, funciona. Obviamente hay que tener cuidado con estos manejos, ya muchas veces se les corta la lengua a los caballos con los lengüeros o se les produce isquemia y necrosis porque no se los sacan, ¿ya? No siempre, pero hay que tener cuidado con este tipo de manejo, ¿ya? Sin embargo, sí es una alternativa para caballos que presentan desplazamiento del dorsal del paladar blando. De hecho, la mayoría de la gente de la hípica sabe este procedimiento, y si el caballo tiene ruidos respiratorios, ellos lo primero que hacen es amarrar la lengua. Si al caballo se le pasa, bueno, fantástico, si no, endoscopía. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en los que no nos funciona? El tratamiento quirúrgico, ¿ya? El tratamiento quirúrgico, hay distintas alternativas. La primera es la estafilectomía, que consiste básicamente en cortar el paladar blando. Obviamente, esta no tiene tan buen resultado, ¿ya? Una alternativa un poquito mejor, pero poco agresiva, es la miectomía. Y principalmente lo que se hace es cortar el esternoioidio, ¿ya? Esta funciona en algunos casos, pero no en todos. También se puede hacer en conjunto con una miectomía del esternotiroideo, que funciona también un poco mejor. Estas son una alternativa quirúrgica menos agresiva. Es una cirugía que se hace
básicamente con sedación y bloqueo, no tiene mucha complicación. Y la indicada normalmente para el desplazamiento dorsal del paladar blando, la más indicada es el tie forward, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Reemplaza la acción del músculo tiroides, que es el que en estos casos no está funcionando, también, y tira un poco la laringe hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que hace? Evita que el paladar blando se sitúe sobre la epiglotis, ¿ya? Entonces, en el tie forward también se realiza una sutura, ¿ya? Que van desde el basilloides hasta el cartílago tiroides, ¿ya? Y esas suturas también quedan ahí, ¿ya? Esta es una cirugía un poco más difícil, pero en general todos los cirujanos de sistema respiratorio superior saben realizarla, y es lo más indicado en el caso de desplazamiento del dorsal del paladar blando, lo más indicado es tie forward. ¿Cuál es el pronóstico? Es bastante bueno, en general responden bastante bien a la cirugía, siempre y cuando no sea permanente. ¿A qué me refiero con eso? A que este desplazamiento no sea el caso congénito que les comentaba de este potrillo, que va a tener disfagia, que va a tener neumonías por aspiración. Bueno, obviamente en esos casos el pronóstico es bastante peor. El desplazamiento dorsal del paladar blando es una patología un poco menos frecuente que la neuropatía laringea recurrente, y por los estudios y por lo que estuve comentando con algunos colegas que trabajan en hípica en cirugía, lo que más ven es la neuropatía laringea recurrente, ¿ya? El desplazamiento dorsal del paladar blando es un poco menos frecuente. Y menos frecuente aún es el atrapamiento epiglótico. Y se ve bastante parecido al desplazamiento dorsal del paladar blando, pero tiene algunas diferencias. ¿Qué es lo que ocurre en el atrapamiento epiglótico? En el atrapamiento epiglótico, la mucosa subepiglótica, la mucosa que hay debajo de la epiglotis, la cubre, ¿ya? Y obviamente, igual que las anteriores, ruidos respiratorios, baja de rendimiento, y además esta mucosa cuando la cubre normalmente se ulcera y es bastante doloroso, y el caballo también puede toser. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Fíjense aquí puse endoscopía normal de la laringe, endoscopía de desplazamiento dorsal del paladar blando. Fíjense que perdemos de vista la epiglotis, ya no se ve su vasculatura ni sus dientes aserrados porque está tapada con una frazada, pero en el atrapamiento epiglótico, en vez de estar tapada con una frazada, está envuelta en un saco de dormir. ¿Se fijan? Es bastante distintiva, se ve redondita, se pierde su vasculatura, se pierden sus bordes cerrados, está envuelta en la mucosa que va por debajo como si fuera un saco de dormir. ¿Y cómo se trata? Se trata con una cirugía que se llama división axial transoral del pliegue subepiglótico. ¿Qué es lo que hace? Se ingresa por boca con un gancho especial, se toma la mucosa subepiglótica y ¡cuic!, se corta, ¿ya? División axial transoral del pliegue subepiglótico. Y el pronóstico es bueno. El único problema es que ocasionalmente en el postquirúrgico pueden también presentar desplazamiento dorsal del paladar blando, y en ese caso el pronóstico se nos complica un poquitito más. Ya aquí tengo una endoscopía que me facilitó el doctor Shackles. Fíjense, aquí tenemos un atrapamiento epiglótico, ahí atrás están los cartílagos del aritenoides, y aquí está la epiglotis cubierta por la mucosa subepiglótica. Además, esta mucosa está bastante ulcerada, fíjense, harta úlcera, harta cicatriz. Y aquí está este mismo caballo posterior a la cirugía. Obviamente hay un poco más de sangre, pero fíjense que ya me aparece, voy a pausarlo, ya me aparece aquí la epiglotis, vuelve a aparecer porque se realizó la división axial de la mucosa subepiglótica, se cortó esta mucosa que al cicatrizar se va a retraer y va a permitir que la epiglotis quede libre como debería estar. Fíjense ahí. Ahí están lavando para poder ver mejor. El caballo está respirando, perfecto.
¿Lo ven? Ahí. Entonces, esto es lo que se logra en el postquirúrgico. Otra de las alteraciones que es bastante común, sobre todo en caballos jóvenes de 2 a 3 años, o sea, por ejemplo, va a ser muy común de verlo en caballos de hípica, porque son caballos que se someten a endoscopía frecuentemente, es la hiperplasia linfoide. Y básicamente su nombre lo dice, hay una hiperplasia linfoide de la mucosa de la laringe. ¿Ya? Esta puede ser en distintos grados. Y fíjense, aquí tenemos, no, esta no me gusta como normal. Aquí tenemos una mucosa normal. Fíjense que está rosada. Presenta unos pequeños granulitos, pero insignificantes, rosada, sin más alteraciones. Pero en la hiperplasia linfoide empiezan a aparecer todos estos nódulos, estas pequeñas hiperplasias ahí, ¿ya? Tenemos distintos grados. El grado 1 hay pequeños folículos en bajo número, ¿ya? Esto es normal. El grado 2 vamos a tener algunos folículos pequeños, pero ya más repartidos por todas las paredes de la faringe. En el grado 3 ya hay gran cantidad de estos folículos, pero además estos folículos ya son más pronunciados. Y en el grado 4 finalmente estos foliculitos ya están edematosos, incluso pueden estar bastante abscedados como están estos de aquí. ¿Ya? Incluso fíjense ahí hay líneas de material purulento que corre a través de la faringe. Obviamente esto va asociado con una hiperemia de la mucosa. Son caballos que en grados ya más severos, grado 3 o 4, van a presentar algunas alteraciones. Pueden presentar tos, que se puede asociar tanto al ejercicio como a la comida, porque cualquier cosa que pasa por aquí irrita muchísimo. Y en casos ya tan severos incluso puede haber algo de secreción, ¿ya? Los grados más bajos, como el grado 2, es normal en caballos en crecimiento, en caballos de 2 a 3 años, pero ya grado 3 y 4, obviamente, ya se nos pasó un poquito a lo anormal y deberíamos tratarlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Básicamente desinflamar. Y lo que se ocupa principalmente es la dexametasona a 0,02 a 0,5 miligramos kilo vía endovenosa. Una vez al día por 7 días, luego se disminuye a la mitad de la dosis por otros 7 días y luego se disminuye a día por medio esa dosis por otros 7 días más y hasta que se elimina, ¿ya? Responden bastante bien, obviamente cuando ya también tengan un grado de material purulento, vamos a tratar de asociarle algún antibiótico de amplio espectro, porque lo más probable es que esto ya está bastante contaminado. El pronóstico es bastante bueno en los casos más suaves como el grado 2 e incluso en algunos grado 3, algunos caballos responden sin tratamiento y en grado 3 y 4, pero sobre todo en el 4, responden bastante bien al tratamiento, en general no hay más problemas y no tienen problemas a largo plazo en rendimiento deportivo. Y volvemos a las bolsas guturales. ¿Ya? Seguimos en respiratorio superior, volvemos un poco hacia atrás, como yo les comentaba al principio, vamos entrando y en la faringe tenemos los recesos por donde vamos a entrar a las bolsas guturales. Entonces, teníamos la faringe y aquí están las aberturas. ¿Cómo vamos a ingresar a ella? A través del canal de biopsia del endoscopio, ¿ya? Este es un fierrito que trae el endoscopio que lo que vamos a hacer es estirarlo y tomar este pliegue, ¿ya? Para poder pasar con el endoscopio hacia adentro. Obviamente esto requiere un nivel de expertise un poco más alto en la endoscopía, ¿ya? Esto no es tan fácil de hacer. Y lo más importante es que ustedes no entren con el canal de biopsia a la bolsa gutural, entren solo con el endoscopio y utilicen el canal solo para abrir el pliegue y permitir el ingreso al endoscopio. ¿Por qué es tan importante? Porque esto es lo que nos vamos a encontrar adentro de una bolsa gutural, ¿ya? La bolsa gutural consta de una parte lateral y medial.
Aquí tenemos el compartimento lateral y el compartimento medial. ¿Ya? Fíjense que están divididos por el hueso estiloide, pero fíjense las estructuras que hay dentro de la bolsa gutural. Tenemos la carótida externa, la carótida interna, par craneal número 12, par craneal número 9, ¿ya? Hay estructuras de gran importancia vital para el caballo. Por lo tanto, si nosotros ingresamos con esta cosa metálica que es el canal de biopsia, podemos pasar a llevar alguna de estas estructuras y romperla. Y si pasamos a llevar, por ejemplo, la carótida, vamos a matar al caballo. No hay nada que logremos hacer para salvar ese caballo, así que es súper importante hacerlo con precaución, hacerlo bien, para no tener problemas, ¿ya? Y aquí tenemos entonces una bolsa gutural normal. Obviamente, en el caso de la bolsa gutural derecha, la imagen va a ser exactamente lo mismo, pero como un espejo. Todo va a estar hacia el otro lado, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la principal alteración que podemos tener en las bolsas guturales? Son dos: el timpanismo, donde se van a hinchar de aire, pero no me voy a detener tanto en eso, voy a hablar un poquito más del empiema y la micosis. ¿Ya? El empiema de las bolsas guturales es básicamente una infección bacteriana de las bolsas guturales y la micosis es una infección por hongos. ¿Ya? Ambas son poco comunes, sin embargo, me interesa que las conozcan porque cuando se presentan son muy graves. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, podemos tener un caballo con compromiso sistémico o no, con dificultad respiratoria o no, y a la endoscopía vamos a tener posiblemente secreción por aquí. Ya esta secreción puede llegar a los hollares y normalmente cuando es unilateral, el problema también es unilateral en los hollares, pero puede ser bilateral. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vamos a ver en la bolsa gutural? Fíjense, aquí tenemos una imagen de la bolsa gutural, pero tenemos todo este material adentro de la bolsa gutural que no es normal. Esto es pus, ¿ya? Esto es una infección de la bolsa gutural, un empiema de la bolsa gutural. Otra alteración que podemos ver es esto de acá, ya mucho peor de ver. Fíjense, aquí hay unas placas como si tuviéramos algo sólido de distintos colores. Esta es una micosis, ¿ya? Hay placas de hongo. El problema, sobre todo con las micosis, es que les gusta situarse aquí y aquí. Les gusta situarse exactamente sobre las carotidas, tanto internas como externas. Por lo tanto, son bastante peligrosas porque en cualquier momento este hongo se desprende y nos rompe completamente las carotidas. Lo mismo en el tratamiento, también el tratamiento de estas se vuelve bastante peligroso porque al tratar de resolver el problema de los hongos puede pasar exactamente lo mismo y el caballo se va a morir en un par de segundos. ¿Ya? En ambos casos el tratamiento es quirúrgico, se hacen lavados de las bolsas guturales y se hace un tratamiento sistémico, obviamente, en este caso con antibióticos, ¿ya? El pronóstico es reservado a malo, sobre todo en las micosis es malo, por lo mismo que les comento, y eventualmente el caballo puede quedar con daño en alguno de las estructuras que pasa por aquí, por ejemplo los pares craneales, por lo tanto presentar otra signología asociada como parálisis del par craneal número 12 y la signología asociada que eso corresponde. Aquí tengo un video que me facilitó un colega de un lavado de las bolsas guturales. Fíjense, se ingresa a través del triángulo de Vigor a la bolsa gutural y lo que se hace es hacer lavado frecuente, dependiendo de si es un empiema o una micosis. Ese lavado va a incluir antifúngico o antiséptico. Fíjense que sale por la nariz el líquido. Esto puede obviamente ser bastante molesto para el caballo, pero hay que hacerlo repetidamente, aparte de la terapia sistémica. La terapia local es muy importante porque la llegada de los antibióticos y de los antifúngicos a esta zona es bastante difícil y queremos sacar toda esa mugre de nuestras estructuras vitales de aquí.
Y nos pasamos ahora a lo que es el sistema respiratorio inferior. Y vamos a hablar básicamente de 3 patologías principales. La primera que vamos a hablar es la hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio, ¿ya? La hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio es una patología frecuente, sobre todo en caballos fina sangre de carrera, por el tipo de deporte. Ya son caballos que están altamente exigidos, ya a gran velocidad. Obviamente otros caballos de otras razas y otros deportes también pueden presentarla, como por ejemplo los caballos de enduro, o inclusive algunos caballos de otras disciplinas, ¿ya? Pero obviamente va a ser más común en los finos sangre de carrera, y además el diagnóstico va a ser más común. ¿Por qué? Porque se les hace endoscopía frecuentemente. ¿Qué ocurre en la hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio? La fisiopatología también está poco esclarecida, hay bastante discusión al respecto, pero básicamente hay un aumento de presión en los capilares alveolares, y este aumento de presión hace que se rompan y haya un sangrado desde estos capilares hacia los alvéolos y hacia donde deberíamos tener solamente aire, dificultando la capacidad respiratoria de ese caballo, el intercambio gaseoso, ¿ya? Por lo tanto, los caballos con hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio van a ser caballos que también tengan un bajo rendimiento. Lo que les va a ocurrir principalmente es que son caballos que a altas velocidades también se van, entre comillas, a chupar, o sea, van a perder su capacidad, van a dejar de correr tan fuerte como iban corriendo, porque obviamente se altera este intercambio gaseoso y el caballo básicamente se ahoga, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Hay 2 opciones principalmente, que es la endoscopía, que nos va a permitir evaluarla a los 30-90 minutos post ejercicio. O sea, si nosotros queremos evaluar un caballo por sospecha de hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio, debe ser, la endoscopía no debe ser más allá de 2 horas de post ejercicio. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Básicamente el sangrado, ¿ya? El sangrado directo. Y el lavado broncoalveolar, que inclusive nos sirve hasta 14 días después del ejercicio, por lo tanto también se vuelve bastante útil, pero no todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo, así que por esto de las sondas especiales que les comentaba. ¿Y qué es lo que vamos a ver? En la endoscopía, o sea, en la citología de ese lavado broncoalveolar, vamos a ver hemosiderófagos, ¿ya? Se fijan que es en el fondo un macrófago que tiene bastante hemosiderina adentro, ¿ya? Estos hemosiderófagos tienen una proporción muy bajita en un caballo normal, y claramente cuando tenemos la presencia de estos en un lavado broncoalveolar nos va a indicar que ese pulmón está sangrando. La causa más común es este desequilibrio entre las presiones del alvéolo por una hipertensión, ¿ya? Que se ve enfrentada a esta presión negativa del tórax y hace que este vaso sanguíneo se rompa, ¿ya? Y vaya sangrando. Otra causa también puede ser daño ya de frentón en el pulmón, por ejemplo en un enfisema pulmonar, que es un poco menos común, donde ya se va perdiendo esta elasticidad de los vasos y se va a ir rompiendo solo por una pérdida ahí de la estructura normal, ¿ya? Entonces tenemos estas 2 alternativas diagnósticas. Fíjense aquí, tenemos un graduado de la hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio, donde el grado 0 tenemos una tráquea normal, no hay sangre ni en la faringe, ni en la laringe, ni en ninguna parte de la tráquea. En el grado 1 tenemos pequeñas líneas de sangrado en la tráquea, solamente en la tráquea, pero menos de 2.
En el grado 2 tenemos ya mayor cantidad de sangrado, pero la presencia de sangrado cubre solamente menos de un 10% de la superficie. En el grado 3 ya el sangrado es claramente evidente, cubre sobre un 30% de la tráquea, ¿ya? Y en el grado 4 tenemos un sangrado completo y podemos tener epistaxis, ¿ya? El sangrado que viene de pulmón termina saliendo por la nariz, ¿ya? Y fíjense que es epistaxis, es sangre fresca, que viene desde pulmón y sale por ambos hollares. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y aquí entramos en un tema bastante controversial. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente estos caballos van a seguir sangrando, ¿ya? Es un problema de desequilibrio entre lo que la presión que ocurre durante el ejercicio eh, y lo que soporta este capilar, ¿ya? Ese desequilibrio no hay mucho cómo manejarlo, vamos a seguir exigiendo el caballo. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Bueno, lo que más se ocupa es la furosemida. Esto sí está comprobado que tiene un efecto en prevenir el sangrado. Y ahí se ocupa una dosis de 0,5 a 1 miligramo kilo endovenoso 4 horas antes del ejercicio. Ya, obviamente la administración frecuente de furosemida tiene sus contraindicaciones, pero es lo que está más probado que funciona contra la hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio. ¿Y qué es lo que hace? Es baja básicamente la presión, es un diurético y baja la presión, por lo tanto durante el ejercicio esos capilares soportan menos presión y sangran menos. Otras alternativas de tratamiento son variadas, desde procoagulantes hasta agentes reológicos. Ya tenemos el ácido aminocaproico, el clenbuterol, que es un broncodilatador, la pentoxifilina, que es un agente reológico, eh, y diversos procoagulantes, desde la vitamina K hasta las cosas más inverosímiles como agua de volcán, ¿ya? Y inventos que hay por ahí en el mercado negro. La verdad es que de todos estos tratamientos no se le ha logrado atribuir una eficacia certera a ninguno de ellos. Cuando ustedes hablen con la gente de la hípica, normalmente se hacen muchos tratamientos en conjunto con la furosemida. No significa que esté bien o mal. En el fondo lo que ellos quieren es que el caballo deje de sangrar, pero en términos académicos de estudio, lo único que se le ha logrado atribuir una eficacia respecto a la disminución de la presentación de hemorragia pulmonar en caballos que ya la han presentado es la furosemida, ¿ya? Obviamente un caballo que sangró va a seguir sangrando si no es tratado y sigue siendo exigido en la misma intensidad, por lo tanto hay que hacer algo con ellos. O les bajamos el ejercicio o los trabajamos con furosemida y todo lo que se nos ocurra. ¿Ya? También se ha probado que los dilatadores nasales, unos dilatadores que se le ponen a los hollares, que son como unas tiritas que mantienen los hollares abiertos, sí funcionarían también en reducir la hemorragia pulmonar, en un porcentaje mucho menor que la furosemida, pero es un tratamiento poco invasivo, que quizás sumado a la furosemida podríamos tener mejores resultados. Y el pronóstico obviamente es reservado, no es una patología que normalmente atente contra la vida del caballo, pero sí compromete su rendimiento deportivo, y son caballos que van a tener que ser manejados farmacológicamente para poder correr. Bueno, otra de las patologías que vamos a tener en el sistema respiratorio inferior es la neumonía o las pleuroneumonias. ¿Ya? Esta no es tan común, sin embargo, sí ocurre. Normalmente está asociada al transporte, en el caso de los caballos adultos, a transportes prolongados, sobre todo la pleuroneumonía. Y en el caso de los potrillos se ve más frecuentemente por aspiración. ¿Ya? En el caso de los adultos, por ejemplo, si hacen un sondaje nasogástrico mal realizado, también van a tener neumonía por aspiración. Pero en los potrillitos es más común porque la sepsis, el síndrome de mal ajuste neonatal y algunas otras alteraciones van a provocar una mala deglución del potrillo y el contenido con el que él se alimenta se va a ir al pulmón y presentan neumonías por aspiración. ¿Ya? Normalmente las neumonías y las pleuroneumonías son de origen bacteriano,
en un gran porcentaje. Sin embargo, hay otros agentes causales como los virus. Influenza puede provocar neumonía, herpes también puede provocar neumonía, y en el caso de algunos hongos también pueden provocar neumonías micóticas, son mucho menos frecuentes que las virales y las bacterianas, pero pueden ocurrir. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser los signos clínicos que vamos a tener? Fiebre normalmente está presente, y esta es una de las pocas patologías, fíjense en todas las que hemos visto, esta es una de las que recién nos viene a aparecer la fiebre. Puede aparecer fiebre, puede llegar a fiebre bastante alta, o sea, podemos tener caballos con 40, 41 de fiebre. Sin embargo, a veces esta fiebre es un poco ondulante, por lo tanto, si es que no hay fiebre, no se confíen, vuelvan a tomarla en unas horas. Puede haber depresión, son caballos que obviamente comprometen su estado anímico, porque claramente hay una disminución del intercambio gaseoso importante, además hay una alteración sistémica normalmente en estos caballos. ¿Ya? Puede haber pleurodinia. ¿Qué significa esto? Este es dolor en las pleuras. Cuando yo palpo entre medio de las costillas y presiono, voy a presionar las pleuras hacia adentro y eso genera bastante dolor en el caso que tengamos una pleuritis, o sea, una inflamación de las pleuras. ¿Ya? Obviamente en ambas, tanto neumonía como pleuroneumonía, hay una gran intolerancia al ejercicio. Esto incluso válido para caballos en reposo, o sea, hay caballos que tienen un compromiso respiratorio inclusive en reposo y bastante severo. Y puede o no haber tos y descarga nasal. ¿Ya? La verdad es que está súper descrito que puede existir. En mi experiencia profesional, nunca me ha tocado una neumonía con descarga nasal. Ocasionalmente sí tos, pero no con descarga nasal. Ahora, sí puede ocurrir, ¿ya? Pero no es lo más común. A la percusión del tórax podemos tener sonidos mate, y esto asociado a la pleuroneumonía, y en este caso me refiero principalmente a la zona ventral del tórax, ya que el líquido baja, ¿cierto? Se mantiene abajo estando el caballo de pie, por lo tanto, en vez de tener este sonido timpánico del aire, vamos a tener este sonido más mate, porque hay líquido. Ya en el caso de las neumonías, no de las pleuroneumonias, en el caso de las neumonías, no necesariamente vamos a tener tan alterada la percusión, ¿ya? Dependiendo de si hay ya presencia de abscesos o cosas más grandes. Y a la ocultación podemos tener ausencia de sonidos. En el caso de las pleuroneumonias, por ejemplo, vamos a tener una ausencia del sonido respiratorio normal, porque si hay un gran acúmulo de líquido entre las pleuras, yo no voy a escuchar al caballo respirar. Podemos tener también crépitos. En vez de este murmullo vamos a tener un sonido como de arrugar papel, así, o sibilancias, o ambos, ¿ya? O incluso los tres, dependiendo de qué partes del pulmón vayan a estar afectadas. Entonces, podemos tener moco, ¿ya? Normalmente tenemos una gran dilatación de los collares, una gran dilatación de los collares, una marcada dilatación al respirar, fíjense aquí. Además, en esta yegua podemos ver tensión de los músculos faciales. Esta yegua está una yegua que está con dolor, aparte de esta incomodidad respiratoria. Podemos tener una ligera extensión de la cabeza o, francamente, una posición ortopneica con el cuello estirado, la cabeza estirada y una abertura de los miembros anteriores. ¿Ya? Depresión, incomodidad, dolor. A la endoscopía podemos ver secreción, ¿ya? Tanto en laringe, faringe como en tráquea, principalmente en tráquea, y a la ocultación de tráquea, obviamente aquí vamos a escuchar un chapoteo. Ya no vamos a escuchar el soplo tubárico limpio porque tenemos material purulento en la tráquea. Y fíjense aquí en este video, también al observar a nuestro caballo en nuestro examen semiológico, lo que les comentaba yo del patrón respiratorio, fíjense, esta es una yegua que tiene taquipnea. Si le midiéramos los gases arteriales, probablemente tendría un compromiso de su oxigenación, una disminución de la oxigenación. Y fíjense que casi no mueve las costillas, pero sí hay un gran componente abdominal, porque le está costando a esta yegua respirar, ¿se fijan?
y como le duelen las pleuras, o quizás tiene líquido en las pleuras, esta yegua mete toda su parrilla costal, o sea, toda su musculatura abdominal para tratar de eliminar el aire que ingresa. Fíjense aquí, una disnea expiratoria bien, bien marcada, con un componente de patrón respiratorio abdominal. Fíjense la base ancha de los miembros anteriores y lo que les comentaba al principio del video, esa ligera extensión de la cabeza, y es la misma yegua que vimos antes, con una dilatación de los collares importante. ¿Cómo vamos a hacer nuestro diagnóstico? Bueno, podemos tener un aumento del fibrinógeno, obviamente por este proceso inflamatorio. En el hemograma puede haber tanto una leucocitosis como una leucopenia, ¿ya? Dependiendo de, obviamente, el estado en el que nos vamos a encontrar de severidad de este cuadro. Al principio normalmente responden a una leucocitosis con neutrofilia, y ya cuando son más severas puede haber leucopenia con neutropenia y desviación a la izquierda, ¿ya? Herramienta más útil de diagnóstico en el caso de las pleuroneumonias, el ultrasonido. En el caso de las neumonias también nos va a ayudar bastante. Acuérdense la primera ecografía que les mostré de las colas de cometa. La radiografía va a ser bastante útil, sobre todo en los potrillitos, lo que comentábamos de la neumonía por aspiración. La citología también va a ser bastante útil en el caso del lavado transbraquial, como en el caso del lavado broncoalveolar, siempre y cuando el caballo lo soporte. Ya no luchen con hacer un lavado broncoalveolar con un caballo con este compromiso respiratorio, porque probablemente lo van a ahogar metiéndole el endoscopio. ¿Ya? Pero si el caballo lo permite, la citología nos va a permitir evaluar diversas cosas. Y en este caso conviene más un citológico del aspirado traqueal. ¿Por qué? Porque representaba más generalmente al pulmón, como yo les comentaba. La tráquea viene recolectando todo del pulmón, en cambio el lavado broncoalveolar yo me meto a un bronquio al fondo y selecciono solo una parte del pulmón, por lo tanto es menos representativo quizá, ¿ya? Y en el caso del cultivo y el antibiograma debe ser de un aspirado traqueal, ¿ya? No puede ser del lavado broncoalveolar, por lo que comentábamos, vamos a arrastrar todas las bacterias desde la nariz. Y también se puede hacer citológico y cultivo del líquido pleural en el caso que lo tengamos. Ahora, ojo aquí, el líquido pleural es un mal material para el cultivo. ¿Por qué? Porque las bacterias normalmente se alojan en los tejidos y no están flotando en el líquido. Por lo tanto, un cultivo negativo de una pleurocéntesis, o sea, del líquido pleural, no significa que no haya presencia de bacterias, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a ver? Lo que les mostraba al principio, en la ecografía, piel, subcutáneo, músculos intercostales, y en vez de tener esa línea hiperecoica de la superficie pleural contra el aire del pulmón, tenemos lleno, lleno, lleno de líquido. Fíjense, aquí estoy con una profundidad de 17 centímetros, mucho más de lo que tenía en la otra, e inclusive así, apenas ya alcanzo a ver algo de la superficie pulmonar. Hay un gran acúmulo de líquido de diferente cogenicidad. Hay presencia de fibrina. Si viéramos esto en video, quizás podríamos ver el ligamento pericardio diafragmático, que se ve muy similar a esto que está aquí. Yo esto sé que es fibrina porque yo hice esta ecografía y sé cómo era en vivo, pero se ve bastante parecido. ¿Ya? Este líquido puede tener diferente cogenicidad, obviamente dependiendo de la severidad del cuadro, ¿ya? En la radiografía, ¿qué es lo que vamos a ver? Voy a volver bastante para atrás. ¿Qué es lo que vamos a ver en la radiografía? En el caso de una pleuroneumonía, vamos a ver una línea aquí, donde está el acúmulo de líquido, y se va a ver radiopaco todo hacia abajo. Se van a perder estructuras con una línea, ¿ya? En el caso, por ejemplo, que tuviéramos un neumotórax, veríamos todo esto radio lúcido, con solo aire, no veríamos las estructuras detrás.
Y en el caso de la pleuroneumonía, como les digo, se genera este acúmulo de líquido y se van a perder todas estas estructuras. En el caso de las neumonías, por ejemplo, de las neumonías por aspiración, lo que les decía, la zona craneoventral es la más afectada y se va a ver aquí probablemente más radiopaco y puede o no haber distintos patrones respiratorios, depende del problema. ¿Ya? Entonces, teníamos la endoscopía, nos es útil, perfil bioquímico y hemograma, principalmente el hemograma. En el perfil bioquímico podemos tener también hipoalbuminemia, podemos tener también en el hemograma anemia por secuestro de proteína, hiperglobulinemia por la respuesta inmune que está tratando de hacer ese caballo, ¿ya? Obviamente si es un caballo que está con ayuno, también podemos tener cierta hiperbilirruinemia. Si hay gran deshidratación, podemos tener algunas alteraciones renales, etcétera, ¿ya? Y la citología, cultivo antibiogramas que comentaba. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este caballo? El tratamiento debe ser bien agresivo, sobre todo en las pleuroneumonias, ya son sin tratamiento, son de muy mal pronóstico, y debemos utilizar antibióticos de amplio espectro, si es que no tenemos la posibilidad del cultivo, o incluso mientras estamos esperando el cultivo, vamos a utilizar antibióticos de amplio espectro. Como las bacterias que afectan en pleuroneumonía son normalmente bacterias ambientales o se me fue el nombre ahora. Bueno, da lo mismo. Vamos a utilizar antibióticos de amplio espectro, pero con metronidazol sumado, ¿ya? O podemos ocupar, por ejemplo, una gentamicina endovenosa, una penicilina sódica endovenosa cada 6 o 8 horas, y metronidazol, ¿ya? La penicilina a dosis de 22.000 unidades internacionales kilo. Ojalá ocupen en estos casos la sódica más severa cada 6 horas endovenosa, la gentamicina a dosis de 6.6 miligramos kilo endovenoso cada 24 horas, y el metronidazol a dosis de 25 miligramos kilo. Este lo ocupamos en general en presentación oral cada 8 o 6 horas también, ¿ya? Y obviamente si logramos tener del aspirado traqueal, del lavado transtraqueal, un cultivo y un antibiograma, o de la pleurocéntesis un antibiograma, maravilloso, y nos cambiamos de antibiótico al que nos esté generando el problema, que puede ser coli, puede ser estafilococo, puede ser estreptococo, puede ser enterococo, puede ser millones de cosas. Obviamente si tenemos un compromiso respiratorio y ideal si podemos medir gases, suplementar con oxígeno siempre va a ayudar un poco, ¿ya? Las nebulizaciones también son bastante útiles, y en este caso las nebulizaciones hacemos un compendio de diferentes fármacos y administramos tanto antiinflamatorios como antibióticos y broncodilatadores a través de la nebulización para en el fondo ayudar al caballo por todas las vías a combatir el problema. Antiinflamatorios podemos utilizar tanto no esteroidales como esteroidales. En casos más severos utilicen esteroidales. Lo van a tener con antibióticos, pero necesitan desinflamar, necesitan que ese caballo logre respirar, ¿ya? Y ahí podemos ocupar dexametasona. En el caso de casos no tan severos o tratamientos ya un poquito más prolongados, normalmente ocupamos antiinflamatorios no esteroidales, y a veces ocupamos inclusive mezclas buscando efecto analgésico, antiinflamatorio y antipirético, utilizando flunixina meglumine a dosis de 1.1 miligramos kilo y fenilbutazona a dosis de 2.2 miligramos kilo. Eventualmente podemos ocupar aciclovir a dosis de 20 miligramos kilo. Este también se da en presentación oral. El aciclovir es un poco más caro, y lo vamos a dar cuando estemos sospechando de una neumonía viral, ¿ya? Obviamente esto es con receta, es de uso humano, es bastante más complicado darlo, y tenemos que estar sospechando de una viral, si no, no tiene sentido que lo demos, ¿ya? Y se ha probado que tiene cierto efecto benéfico.
Y dentro del tratamiento y del diagnóstico tenemos la toracocéntesis y la toracotomía. La toracocéntesis nos permite en diagnóstico tomar líquido de las pleuras y mandarlo al citológico, ver las células inflamatorias, ver si hay presencia de bacterias o no, ver la celularidad de ese líquido. Obviamente a más celularidad y más células inflamatorias vamos a poder decir que estamos cursando un proceso infeccioso o un proceso inflamatorio severo. Y en casos ya muy, muy graves, incluso se describe hacer una toracotomía, sacar una costilla y realizar un lavado de ese hemitórax. Obviamente esto conlleva un compromiso sistémico del caballo porque ese hemitórax va a perder su presión negativa y no va a poder respirar. ¿Ya? Ahora, las pleuroneumonias pueden ser tan severas que ese hemitórax ya puede ser que no esté respirando, sobre todo cuando hay abscesos en el pulmón o en las pleuras. Esto podría estar un poquito más indicado porque no responden simplemente al lavado a través de la toracocéntesis ni al tratamiento sistémico. Los abscesos responden bastante mal y ahí ya es retirarlo manualmente. El pronóstico obviamente es reservado a malo y depende del inicio del tratamiento. Mientras más temprano sea el tratamiento, mejor es el pronóstico. Pero nunca tienen buen pronóstico, normalmente quedan con algún nivel de daño, en estos casos tan severos, y su pronóstico deportivo se ve comprometido. Fíjense aquí en el video, es la misma yegua que estábamos viendo antes, y fíjense cómo del tórax sale francamente pus. Ya incluso en esta yegua llegamos a colectar más o menos de cada hemitórax unos 9 litros, a medida que ustedes van drenando, ella va logrando respirar un poco mejor, se alivia bastante, y aquí se pueden realizar lavados, ingresar líquido y sacar líquido, pero obviamente cuando ya tenemos este nivel de pus, el pronóstico es bastante, bastante malo. Y por último, la última patología que quiero revisar brevemente hoy día es el asma equino. ¿Ya? El asma lo vamos a subdividir principalmente en dos alteraciones, el IAD y el RAO, la enfermedad inflamatoria leve en el fondo y la más severa. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser los signos clínicos? Puede, de nuevo, no siempre haber moco. ¿Ya? Normalmente este moco no es tan purulento como el que está aquí, es un poco más ceroso, pero se pueden contaminar secundariamente con bacterias, por lo tanto también puede haber moco purulento. Tos, aquí sí es un poquito más común la tos. Puede haber intolerancia al ejercicio, intolerancia al ejercicio. Esto es bastante frecuente, sobre todo ya en casos más severos. Dilatación de hollares al respirar, al igual como veíamos en el caso anterior. Una lenta recuperación al ejercicio, en casos leves, por ejemplo, podemos sospechar de asma en un caballo que hace deporte, pero le cuesta bastante volver a su respiración normal. Y dentro de esto, uno de los exámenes semiológicos que yo me imagino que conversaron en exploración diagnóstica era la prueba de la bolsa. Cuando le ponemos una bolsa en los hollares al caballo, mientras respira para aumentar su presión parcial de CO2, esto va a hacer que el caballo empiece a respirar más fuerte y más intenso. Al sacar la bolsa, el caballo debería demorarse más o menos 3 respiraciones en volver a su ritmo normal. En el caso del asma, también en el caso de las neumonías y de todas las de sistema respiratorio inferior, puede haber un aumento en la recuperación, o sea que se demore 10 respiraciones, 20 respiraciones, etcétera, en lograr su respiración normal después de la prueba de la bolsa. Lo mismo con el ejercicio, si hace algo de ejercicio, le va a costar mucho volver a su respiración normal, ¿ya? A la ocultación puede haber tanto crépitos como sibilancias, depende también si está contaminado o no está contaminado, si está con mucha secreción o solo con un broncoespasmo, ¿ya? Y puede haber este signo que conversamos también en la neumonía, del chapoteo en tráquea por la presencia de contenido en la tráquea. Veamos aquí el video. Fíjense, este es un video que me mandó en algún momento un colega, no recuerdo quién. Fíjense en la dilatación de hollares.
¿ya? Es un caballo con un compromiso respiratorio tremendo. Este no es un caso de asma, pero me servía para ejemplificarlo. Fíjense además que tiene secreción por ambos collares, ¿ya? Esto es una intoxicación por palta, pero al caso que me sirve de ejemplo, hay una dilatación de los collares, hay una posición ortopneica, hay un estiramiento de la cabeza, dilatación de los collares, una incomodidad respiratoria y secreción, ¿ya? Obviamente esto es en casos más severos. Aquí les puse también un video de un signo clínico que es la tos. Muchos me han comentado que hasta que salen de la U no ven a un caballo toser, así que saqué este video de YouTube para mostrarles cómo tose un caballo. Véanlo con sonido. Ay, véanlo con sonido. Fíjense, este es un caballo con una, tampoco es asma, en este caso era un caballo con unas neumonías virales, eh, pero fíjense cómo tose. Y básicamente esos son los signos clínicos del asma. Ya en el caso del asma, como les decía, lo vamos a separar principalmente en la enfermedad inflamatoria, el IAD, ya en el caso de que sean más leves, ya, y es una enfermedad inflamatoria, normalmente es de caballos más jóvenes y es subclínica, es decir, son caballos que no tienen gran signología, pero que en entrenamiento, con gran entrenamiento, pueden presentar algunas de las signologías, como principalmente la baja de rendimiento, ¿ya? Y el RAO, o la obstrucción recurrente de las vías aéreas, va a ser el caso más severo, donde ya vamos a tener un broncoespasmo propiamente tal, que puede o no estar contaminado además, va a haber unas claras alteraciones en los signos clínicos, son caballos que van a toser frecuentemente, que tienen muy mal rendimiento deportivo, que van a tener dilatación de hollares, alteraciones en la ocultación y todo lo que conversamos aquí, ¿ya? En el caso del IAD, normalmente la única que está presente es la intolerancia al ejercicio, que además puede ser leve o ocasional, asociada también a algunas estaciones del año, ¿ya? ¿Qué ocurre en el asma? Hay una reacción inflamatoria exacerbada, ¿ya? Y esto puede ser a componentes ambientales. Y fíjense, aquí tenemos un lavado bronquialveolar. Vamos a conversar un poquito aprovechando de las células presentes en el lavado bronquialveolar, en el citológico. Tenemos linfocitos, tenemos neutrófilos. Fíjense que su núcleo es como eh, más lobuladito, ¿ya? Estos son neutrófilos que no están reactivos, ¿ya? Cuando están reactivos se ven como vacuolados, con el núcleo bastante gordo, hinchado, ¿ya? Tenemos también eosinófilos, son estos que están aquí más naranjitos, ¿ya? Fíjense en los eosinófilos, ¿ya? Que acuérdense, como vimos en el lavado bronquialveolar, la presencia de eosinófilos es rara. Si bien el asma tiene un componente que es mucho menos eosinofílico que en el caso de los humanos, en el caso de los caballos, igual hay presencia de eosinófilos, ¿ya? También hay pequeños linfocitos, como comentábamos. Hay debris, fíjense aquí, esto es células muertas, suciedad. Puede haber espirales de moco también, ¿ya? Hay algunos eritrocitos por ahí dando vueltas. Y fíjense, todo esto es de un caballo con asma, ¿ya? Obviamente, ¿qué es lo que vamos a ver en el lavado bronquialveolar? Que es nuestra principal herramienta diagnóstica para el asma.
va a haber un aumento de las células inflamatorias, principalmente de los neutrófilos, los macrófagos y los linfocitos, ¿ya? Principalmente, sobre los porcentajes que en un inicio yo les mostré que eran normales, que era aproximadamente 30% para casi todos, ¿ya? En este caso va a ir en porcentajes bastante mayores, y además me aparecen otras células como los eosinófilos, y en el caso de los macrófagos, fíjense, están bastante reactivos, están un poco vacuolados, ¿ya? Pero los neutrófilos normalmente en el asma, a diferencia de una neumonía, no van a estar reactivos, ¿ya? En el caso de una neumonía o de un asma contaminado con bacterias, estos neutrófilos pueden estar más reactivos, ¿ya? No sé si esto es una alteración de la muestra o ahí hay un coco intracelular. Eso también está interesante, ya que eso podríamos verlo en algunas neumonías. Por ejemplo, en Rhodococcus vamos a ver cocos adentro de las células inflamatorias, y son bacterias que están adentro de las células inflamatorias, y obviamente si yo tengo un VAL de un caballo que me aparecen bacterias adentro de las células, significa que esa bacteria no está ahí por contaminación de la muestra, significa que lleva un rato porque la célula tuvo la oportunidad de fagocitarla. Entonces, en ese caso, yo voy a tratar de mandar esta muestra a cultivo, o tomar un lado transractal y mandarlo a cultivo, porque quiero saber qué bichito es el que hay ahí y atacarlo. ¿Qué vamos a hacer con el asma? Bueno, en el caso del IAD, en el caso de las asmas leves, lo que vamos a hacer es principalmente manejo de ambiente, ¿ya? Y aquí hay que ser bien majadero, insistirle bastante a los propietarios. El manejo del ambiente en el asma es fundamental. Si no manejan el ambiente, no sacan nada con hacer tratamiento farmacológico. Todo depende del ambiente. ¿Y cómo lo vamos a manejar? Básicamente reducir el polvo, mejorar la ventilación, remojar el pasto, remojar el concentrado, mojar el picadero cuando el caballo va a trabajar, ponerle ventanas a la pesebrera, que tengan buena ventilación, que estén limpias. La orina es muy irritante del sistema respiratorio. Evitarles el polvo ambiental. En el caso de que haya árboles que liberen mucho alérgeno, tratar de eliminar esos factores también, ¿ya? Pero principalmente manejo del polvo, que no sean caballos que estén estabulados debajo de los fardos, cuando ponen los fardos en el entretecho, que no coman en altura, porque ellos van a ir respirando todo el polvillo que va soltando el pasto. Que coman el pastito bien remojado, el concentrado bien remojado, todo bien limpiecito, ¿ya? En casos más severos, como RAO severo, RAO es la sigla en inglés, ¿ya? ORVA es la sigla en español, obstrucción recurrente de las vías aéreas. Vamos a hacer tratamiento de rescate, y aquí también enfatizo la palabra rescate, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que queremos es rescatar al caballo de esa crisis, pero el caballo, obviamente, esta es una patología crónica, ¿ya? Entonces, no nos va a servir para tratar a caballos que tienen asma hacia permanencia. Son tratamientos muy agresivos que lo que están enfocados es a que el caballo logre respirar, logre hacer un intercambio gaseoso efectivo, y solucionar ese problema momentáneo, ¿ya? Eso siempre igual va sumado al manejo del ambiente, que es la única forma de evitar el progreso de esto y de evitar que este caballo se nos complique, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, principalmente tenemos el uso de corticoides, y aquí tenemos básicamente dos alternativas: la dexametasona, mismos protocolos que hablamos anteriormente, se da por 7 días, luego se baja la dosis a la mitad, luego día por medio, ¿ya? Aquí las vamos a utilizar endovenosas, porque obviamente tenemos un caballo ahogado con un gran compromiso respiratorio, como este caballo que vimos acá, que era otra la signología, pero que nos servía de ejemplo. Tenemos un caballo que está completamente ahogado. En un RAO a veces están tan desesperados porque no pueden respirar, ¿ya? Ahí vamos a ocupar estas alternativas.
También podemos ocupar en caballos con rabos importantes, pero que no necesitamos una desinflamación tan rápida, la triamcinolona. La triamcinolona sirve bastante, por ejemplo, a estos caballos que presentan crisis asmáticas estacionales, asociadas a algunos alérgenos. ¿Por qué? Porque su duración es bastante más prolongada, con una dosis tenemos varios días de tratamiento cubiertos. En casos severos también podemos ocupar la fluticasona y el albuterol. Estos dos se utilizan con nebulizadores, puede ser un nebulizador completo o cámaras como la Aerohippus, que son cámaras que van sobre un hollar, que tienen un flujo de una vía. Entonces uno hace el puff por acá, le acerca al caballo, se la pone y el caballo al respirar ingresa el medicamento hacia los pulmones, ¿ya? Entonces así no se asustan con el puff, con el tss, tss, que hace el puff. En el fondo estos son broncodilatadores de rescate, ¿ya? Estas son las dosis y lo que van a hacer es permitir que el caballo broncodilate y respire un poquito mejor, ¿ya? También tenemos el clenbuterol, que es un broncodilatador. Podemos ocuparlo en la presentación oral, incluso en la endovenosa, pero basta con la presentación oral en general, responden bien. A dosis de 0,8 microgramos por kilo, 2 veces al día. Y insisto, aquí no pongo tratamientos largos en estos de acá abajo porque esto es rescate. Yo quiero sacar al caballo de la crisis, desinflamarlo con lo que conversamos y manejarle el ambiente para que pueda permanecer respirando bien, ¿ya? Yo he visto casos de rabo tan severos que he visto caballos morir ahogados, ¿ya? Por lo tanto, hay que ser súper insistente en manejarles el ambiente a estos caballos cuando recién están empezando su signología, cuando son jovencitos y lo único que tienen es una pequeña baja de rendimiento. Ustedes hacen un lavado bronquialveolar y tienen un aumento de células inflamatorias. Voy a volver para atrás. Lo que tienen que hacer es inmediatamente tirarse a hacer el manejo ambiental. Por ejemplo, en este caso de aquí, este caballo es un paciente mío que junto con el colega Víctor hicimos un lavado bronquialveolar, él lo realizó a través del endoscopio y tenemos un pequeño aumento de los linfocitos en este caso respecto a su proporción normal. Fíjense, aquí está en 50, los neutrófilos deberían estar en 8, acuérdense que esto lo puse cambiado. Los neutrófilos están bastante bien, los linfocitos están un poco aumentados y los macrófagos están bastante también dentro de el rango. Sin embargo, no hay presencia de bacterias, pero hay un pequeño aumento aquí de los linfocitos. No son los que más comúnmente se afectan en el asma, pero puede aumentar cualquiera de esos tres en general, son los que más aumentan en asma. Y en estos casos tan leves que lo único que me comentaba la dueña, porque es una dueña bastante preocupada, es que lo notaba un poco más raro, eso fue lo que me dijo, un poco más raro después de hacer ejercicio a otras ocasiones. En esos caballos, solo con el manejo de ambiente podemos darle una larga vida deportiva y una vida feliz cuando los atajamos allí, pero ya cuando tenemos un caballo en esta condición, o un caballo que ya tose todas las mañanas, que no puede respirar, que tiene dilatación de hollares y que hace crisis, obviamente el pronóstico de esos caballos ya se vuelve bastante más malo. Bueno, chicos, esto cuesta un poco ordenarlo, así que les pido disculpas si fui hacia adelante y hacia atrás, pero son temas que no se pueden separar, ¿ya? Porque los exámenes complementarios hay que irlos explicando a medida que uno va viendo un poco las patologías, pero cualquier duda que vayan teniendo me van preguntando. Esta es una clase que se supone dura 3 horas, así que tienen toda una hora extra para tomársela y verla con bastante calma, ir sacando dudas que pueden ir enviando al correo. Y tenemos entonces una revisión, una pincelada de las principales patologías que se van a encontrar, tanto el sistema respiratorio superior como sistema respiratorio inferior del caballo, ¿ya?
Obviamente hay muchas, muchas más patologías. Me encantaría, y yo sé que a todos los docentes del área y a la universidad les encantaría que pudiéramos verlas todas. En ninguna ocasión eso se logra, en ninguna parte, en el fondo el tiempo no da, pero cuando tengan estas instancias de preguntar, de estudiar, aprovechenlas. Si tienen alguna duda respecto a otra patología del sistema respiratorio que no hayamos nombrado, también pueden hacerla, no hay ningún problema. Eh, pero estas son las principales que quería que tuvieran repasadas en esta ocasión. Así que bueno, aquí está mi correo, cualquier cosa ustedes me preguntan.